Amigos y hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Ya van más de 100 días de cuarentena y no podemos abrazarnos personalmente, pero espero que un día muy pronto podamos hacerlo, saludarnos, y doy gracias de todas maneras a Dios por el poder llegar a sus hogares a través del Facebook y a través del YouTube. Estaba pensando y quería compartir con ustedes en esta mañana esta porción de la palabra de Dios que se encuentra en Lamentaciones capítulo 3 versículos 21 al 23. Aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Recordemos que nuestro Dios es un Dios fiel. Y a ese Dios fiel vamos a adorar y alabar en esta mañana. Pero antes vamos a dirigirnos a Él en oración. Padre Santo, te doy gracias en esta mañana, porque tú eres fiel para con cada una de nuestras vidas. Tú provees a tus hijos todo lo que necesitamos. Y allí, Señor, en nuestras casas, en donde nos encontramos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, queremos decirte lo mucho que te amamos a través de nuestra adoración, de nuestra oración, a través del aprendizaje de tu palabra. Bendito sea, Señor, por siempre. Te amamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora sí, vamos a todos allí en nuestras casas, vamos a adorar y alabar a nuestro Dios con estas dos alabanzas que vienen a continuación. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, tu gloria. Puedes alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozarte tu poder. Puedes alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozarme tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria.
bueno saber que en cualquier circunstancia, como en el himno que acabamos de cantar, Dios nos está guiando. A continuación vamos a tener la lectura bíblica de esta mañana, que se encuentra en nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos del 1 al 9. Dice así: Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Ahora les ruego a Evodia y Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a estas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron juntas con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Qué hermosa es la palabra del Señor. Vamos a prepararnos ahora para escuchar la exposición de su palabra a cargo del pastor Alejandro Durán. Hola, buenos días, ¿cómo están? A cada uno de ustedes que nos están viendo en esta mañana. Queremos saludarles y desearles las más ricas bendiciones que vienen de parte del Señor. En esta mañana quiero compartir con ustedes el pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 4 y vamos a estar viendo del versículo 1 al versículo 9. Anteriormente estuve compartiendo un tema acerca del nuevo plan de vida en Cristo basado en el testimonio del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Y hoy día vamos a ver otro tema interesante para nosotros los creyentes. El título que le he puesto es Plan para una vida de paz o de tranquilidad. Y eso queremos hablar en esta mañana. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Plan para una vida de paz. ¿Por qué? Porque el capítulo 4 habla de eso. Habla de tres cosas que necesitamos para poder vivir en paz. Uno es tener buenas relaciones. Dos, liberarnos de las preocupaciones materiales que nos afectan en esta vida. Y en tercer lugar, aprender los valores bíblicos para poder practicarlos y de esa manera vamos a encontrar la paz. En esta tierra donde nos ha tocado vivir desde el día que pecó Adán, la experiencia del dolor ha estado presente en todo momento y el dolor aflige, el dolor causa tensión,
Por eso nosotros cuando llegamos a esta tierra nos comenzamos a relacionar con las personas y comenzamos a tener a veces roces con otras personas y nos afectamos emocionalmente, nos afectamos espiritualmente. En este caso, en la iglesia había dos personas que no estaban del mismo sentir. Nosotros vamos a cometer errores en nuestra vida. A veces hablando nos vamos a equivocar y vamos a herir, o a veces con nuestras acciones, y al final vamos a terminar en un conflicto personal con alguien. Puede ser en la misma familia, puede ser en el trabajo o en la misma iglesia. El Señor Jesús vino a esta tierra para poder vivir en paz, para enseñarnos a vivir en paz. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo debe ser o cuál es el plan que debemos tener nosotros para vivir en paz? Y quiero responderles en 3 puntos en esta mañana. En primer lugar, quiero decirles que nosotros necesitamos vivir teniendo buenas relaciones con los demás. Así es, eso es lo que debemos entender. Ahora, ¿qué necesitamos hacer para tener buenas relaciones con los demás? Bueno, en Filipenses capítulo 4, versículo 1 y versículo 2 dice así: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Entonces, encontramos aquí a dos personas que no tenían el mismo sentir, que estaban viviendo en diferencia, tal vez personal, tal vez encontraron una diferencia de palabras. Y entonces, la primera cosa que necesitamos nosotros para tener buenas relaciones es aceptar las diferencias personales de los demás. Sí, hay que llegar a aceptar las diferencias personales de los demás, porque los demás piensan distinto a uno, hablan distinto a uno, su cultura es distinto a uno. Y Pablo, cuando escribe su carta a los filipenses, mira a los creyentes de Filipos como sus hijos, los ama. No solamente los ama, sino que se siente orgulloso de ellos, porque estaban caminando muy bien. Pero en ese interín había dos personas, dos hermanas, dice Pablo, que eran compañeras suyas. Literalmente es que estaban teniendo el mismo yugo, estaban avanzando con el mismo yugo. ¿Y qué es lo que pasó? Ahora, en este tiempo, esas personas que caminaban con Pablo, que estaban en el mismo sentir, ya no estaban en el mismo sentir, no estaban pudiendo avanzar adelante. Ahora es interesante, las dos personas que menciona Pablo, uno es Evodia. Evodia significa viaje próspero. Y la otra persona es Síntique, significa compañera placentera. Si ellas persistían en vivir en esa diferencia, en esa distancia emocional, social entre las dos, no iban a tener prosperidad en su viaje y tampoco iban a tener paz, tranquilidad en sus vidas. Por tanto, no iban a hacer honor a su nombre. Ahora, Pablo como padre no quiere ver a sus hijas distanciados en diferencia. Pablo como pastor no quiere ver a sus ovejas distanciándose del Señor. Pablo como maestro no quiere ver a sus discípulas en conflicto. Y por eso les anima, les exhorta a que puedan vivir en el mismo sentir. Pablo, cuando quiere apoyar a Evodia y Síntique, Pablo se pone al lado de ellos. Se acerca a ellas con nombre propio para ayudarles a cambiar de opinión y a seguir adelante. Así es, mis queridos hermanos. Cuando Pablo dice que vivan en armonía, literalmente es que deben reflexionar, que deben pensar en la manera como están viviendo las dos hermanas allá en Filipo. No es la manera correcta que estaban viviendo, distanciados, tal vez resentidos o enojados. ¿Por qué? Porque así no viven los hijos de Dios. Así no se puede servir al Señor. Cuando uno no reflexiona en lo que ha hecho y vive distanciado,
uno deja de ser sierva del Señor o siervo del Señor y hasta puede llegar a pensar que uno está bien. El que tiene problema es el otro. Pero Satanás es muy astuto. Dice en Génesis capítulo 3 que la serpiente era muy astuta y nosotros podemos llegar a pensar que estamos bien y el problema es la segunda persona o la tercera persona. Y nuestra astucia nos puede llegar a hacer pensar que estamos bien. Pero no solamente nos puede llegar a hacer pensar que estamos bien, sino también que podemos aparecer delante de Dios como una persona necia que no quiere cambiar. Los creyentes deben actuar con sabiduría, deben actuar con humildad y en medio de las adversidades deben saber limar sus asperezas, deben volver, deben reconciliarse. Por eso, cuando Pablo escribe a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, dice: hermanos, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. Eso es lo que está pidiendo ahora a Evodia y a Síntique, que sean maduros en su forma de pensar y que puedan corregir sus discrepancias. Estar en paz con los demás te vuelve la vida más tranquila, te hace dormir tranquilo, te hace comer tranquilo, pero cuando tú tienes un problema en la iglesia con alguien, no puedes dormir tranquilo, no puedes comer tranquilo. Por eso es cuán importante estar en paz con los demás. Por eso mismo Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, le dice: así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Sí, buscar la paz y edificarnos mutuamente como hijos de Dios, como pueblo del Señor. Entonces, las buenas relaciones nosotros podemos mantener aceptando la diferencia de los demás, no criticándolas, sino aceptándolas y tal vez pidiéndole al Señor que nos ayude a comprender, porque ese es el detalle, no podemos comprender, no sabemos comprender la diferencia de las demás personas. Ahora, en segundo lugar, mis hermanos, cuando entramos en un problema de diferencia de opinión con otras personas y a veces nos podemos sentir afectados, honestamente les digo, uno mismo no se va a dar cuenta. ¿Y qué ha hecho Pablo? En el versículo 3 dice: en verdad, dice, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. En primer lugar, le dije, es que nosotros debemos empezar a aceptar las diferencias de las personas. En segundo lugar, cuando estamos nosotros teniendo conflicto, debemos aceptar la ayuda que viene de otras personas. Sí, necesitamos ayuda porque no nos damos cuenta solitos. Pensamos que estamos bien. Evodia y Síntique no estaban viviendo en paz, ya no servían como antes, y si seguían así, tal vez iban a terminar lejos de la iglesia, tal vez lejos de los caminos del Señor. Se iban a enfriar, se iban a alejar, y eso no debe pasar en la iglesia. En la iglesia los obreros no sobran, los obreros faltan, dice el Señor. Por tanto, nosotros necesitamos estar en paz con los demás. No podemos darnos el lujo de dejar a un lado a alguien porque tiene diferencia de opinión. Siempre hay una manera de encontrarle solución. Y Pablo envió a Epafrodito, dice que es su compañero, alguien que está tomando el mismo yugo. Y manda a su compañero, a su colaborador, para ayudar a Evodia y Síntique, una tercera persona ayudando a superar las diferencias de estas dos mujeres. Ahora, ¿por qué las diferencias personales ocurren? Por el aspecto cultural. Dos culturas distintas han aprendido a hacer las cosas o a tomar las cosas distintas. Dos, es por el temperamento de las personas. No todos tienen el mismo temperamento. Hay algunos que quieren hacer las cosas ahora y otros quieren hacer las cosas pasado y otros que quieren hacer las cosas ayer. Entonces el temperamento es diferente. Tres, es por la incomprensión. No somos capaces de comprender a la otra parte y
también otro es por las ganas de querer hacer las cosas rápido, y especialmente para el Señor, y otro que quiere tomar su pausa. Y todas esas cosas nos llevan a veces a las indiferencias y a veces hasta el intercambio de opiniones y hasta el distanciamiento entre dos hermanos. ¿Y qué es lo que va a hacer Epafrodito? Pablo dice que ayudes. Y aquí el verbo ayudar literalmente es encerrarlos, apresarlos. Eso es lo que va a hacer Epafrodito. Llegar, juntar a Evodia y a Síncrito, encerrarlos y hablar los tres. ¿Qué ha pasado? Y de esa manera, escucharles y darles el consejo. Y hacerles entrar en razón y vuelvan a tener el mismo sentir. Eso seguro que ha pasado. Y al final Evodia y Síntique dejaron sus diferencias. Seguro que oraron al Señor, se abrazaron, se perdonaron. Y ahora juntos caminaban firmes en el Señor. Mis hermanos, es necesario el apoyo de un consejero a veces para la reconciliación. De lo contrario, Satanás irá avanzando en nuestra mente, en nuestro corazón, y cada vez nos sentiremos los más ofendidos y miraremos al otro como el ofensor. Pero cuán importante es lo más pronto limar las asperezas y entrar a la reconciliación, y de esa manera nosotros podemos vivir en paz. Si no hay reconciliación oportuna, el pecado del orgullo, de la ira, el enojo, la murmuración se apodera de nosotros. Y cuando el pecado se apodera de nosotros, entonces da a luz la muerte, dice el apóstol Santiago. Aún siendo hijos de Dios, todavía tendremos diferencias en esta tierra. A veces no entenderé a la otra parte, o a veces no me dejaré entender. Y oirán de mí, o yo oiré de ellos algo negativo, y eso me llevará a una reacción. Por eso es importante estar caminando con Cristo. Yo no me daré cuenta de mis ofensas si el ofendido no me lo dice. Los dos no estaremos dispuestos a superarlos si el Espíritu Santo no obra en nosotros los dos. Sí, porque el Espíritu Santo tiene que obrar en ambos para hacernos entender, para poder superar nuestras diferencias. Cuando te sientas ofendido por alguien, haga una señal de ayuda, y en ese momento aparecerá un Epafrodito para venir a tu ayuda, para decirte qué es lo que debes hacer. Y así nosotros podemos tener buenas relaciones en la iglesia. En segundo lugar, mis hermanos, para poder vivir en paz, no solamente necesitamos tener buenas relaciones con los demás, sino también la otra cosa que nos trae aflicción a veces en esta tierra es las preocupaciones por las cosas materiales. Y entonces Pablo nos aconseja que nosotros debemos aprender a vivir sin presión por las cosas materiales. Sí, sin presión por las cosas materiales. Ahora, ¿cómo es esto? Cuando uno va, por ejemplo, al versículo 4 y versículo 5, dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Hay una cosa interesante, porque en el siguiente versículo habla del afán, la preocupación. Y una de las cosas que Pablo empieza diciendo es que ustedes necesitan estar con gozo, ustedes necesitan estar mostrando a las demás personas su gozo. Y entonces, ¿qué significa esto? Estar viviendo sin presión por las cosas materiales es decirle a los demás que confías en Dios. Tienes que mostrarles, decirle a las demás personas que tú confías en Dios, porque alguien va a venir y te va a meter muchas ideas, y tú tienes que tener la fe firme, es decir, yo confío en mi Señor, yo confío en Dios, y tiene que haber esa satisfacción de haber creído en Cristo, de haber conocido al Señor Jesús, ese mismo Dios que alimentó a 5,000, ese mismo Dios que sacó agua de la roca. Ese es el Dios en quien tú crees, y ese Dios tienes que mostrarlo a los demás.
Y cuando tú te propones vivir así, de hecho que el gozo viene a tu mente, viene a tu corazón. Pablo decía, por ejemplo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El cristiano es un hombre o una mujer lleno de esperanza. Sí, son aquellas personas que se sienten sostenidos por la diestra de Dios. Son gente que espera lo bueno, pero contrario es las personas que no son creyentes en Dios. Se sienten frágiles, se sienten débiles, se sienten solos y por tanto lo poco que puedan ver, lo poco que puedan tener, entonces les produce preocupación y cada día se vuelven personas a veces hasta con presión alta, a veces con el azúcar alta y están de mal humor. Sí, ¿por qué? Porque se sienten frágiles, su confianza en Dios no es tanto. ¿Y qué dice Pablo aquí? Vuestra gentileza, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Como diciéndoles, mira, a ver, cuenta a los demás, dile a los demás cómo confías en el Señor para tu provisión. Así es, mis hermanos. Y eso es lo que necesitamos hacer nosotros para liberarnos de esa presión, de las preocupaciones materiales. En estos tiempos, por ejemplo, muchos dirán, he perdido mi trabajo. Otros dirán, me he enfermado, he gastado, me quedo endeudado. ¿Y qué voy a hacer? Háblale a Dios. Dentro de ti debe haber esa confianza que no va a faltar, que siempre va a estar presente. Mis hermanos, Pablo le dice a los creyentes de Filipos que deben vivir con esa armonía, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y que sus vidas sean de contagio para otros, como lo habla en Colosenses capítulo 3, versículos 15 y 16. Los creyentes deben encontrar un motivo para alegrarse cada día. Deben encontrar un motivo para estar contento. Así es. Pero si no encuentras ese motivo, aparecerá otro motivo para estar fastidiado, aburrido, molesto. Pero si encuentras el primer motivo para estar contento, entonces el gozo del Señor vendrá a tu vida. Por ejemplo, hay algunos que les dio el coronavirus. ¿Y cómo lo toman? Dice, ahora soy gente positiva. No están viendo la muerte, están diciendo, soy gente positiva. Están tomándolo con buen humor. A otros les da fiebre, entonces dicen, ahora sí, voy a botar toxinas. Los niños dicen, ahora vas a crecer. Entonces, sí, encontrarle una buena razón. Hay una película que se estrenó hace mucho tiempo, La vida es bella. El padre ha tratado de transmitirle siempre la parte buena de la vida al hijo, aún sabiendo que se iba a la muerte. Le estaba enseñando al hijo a tomar las cosas de la mejor manera. Y eso es lo que nos dice Pablo aquí en este tiempo. Regocíjense, que la gente pueda ver que ustedes confían en Dios. Y así vamos a liberarnos de esa preocupación material. Dice el Isaías 12:22, porque el Señor a causa de su gran nombre no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en haceros pueblo suyo. Nosotros somos la iglesia, somos el pueblo del Señor y por tanto Él no nos va a desamparar. La liberación de las preocupaciones materiales no solamente es demostrarle a los demás que uno confía en Dios. En segundo lugar, dice Pablo en el versículo 6 y 7, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. No solamente Pablo dice que debemos mostrar en público a los demás que confiamos en Dios, sino también Pablo dice que debemos entrar al lugar privado de Dios. Sí, y hablarle a Dios en una actitud de agradecimiento, de gratitud. Debemos acercarnos a Dios con gratitud. Y eso es algo que muchos tal vez no hacemos, muchos tal vez no estamos acostumbrados a hacer. La creación debe ver la satisfacción del Hijo de Dios, de los cristianos, de los servidores de Dios. Pero el Creador
debe oírnos, debe ver nuestro corazón, que estamos muy agradecidos con Él. Y en lo secreto podemos nosotros decir lo que pensamos, lo que sentimos y también lo que nos está pasando. Ningún creyente debe vivir cargado, afligido, porque, dice Pablo, por nada estéis afanosos. Y el verbo afán aquí es el mismo que usó el Señor Jesús, que dice, no os preocupéis por la comida o por el vestido. Vuestro Padre sabe que tenéis tal necesidad. Es lo mismo, está relacionado con las cosas materiales. Y a veces falta, a veces pensamos que ya no va a haber. Y ahí es donde nosotros necesitamos acercarnos al Señor y comenzar a hablarle de lo que estamos pasando. La escasez de alimento o la escasez de ropa va a traer preocupación a la mente, pero no debe ser una situación que nos afecte emocional, mental y espiritualmente. Una mente preocupada por las cosas materiales terminará afectando su alma con temores, con tristeza, y esto puede llevarle hasta aún a distanciarse de Dios. Si tú eres el siervo del Señor, si tú eres la sierva del Señor y tienes necesidad, solo debes de hablarle al amo. Si te consideras hijo, háblale a tu padre. Si te consideras siervo, háblele al amo. Y un siervo se siente seguro cuando está al lado de su amo bueno. Si Dios no es un amo malo, es un amo bueno. Él sabe qué necesidad tenemos. Sí, Él sabe de qué estamos hechos. Y Él ha venido para ayudarnos en todo momento. Pablo nos enseña que el siervo que cuando se presenta al amo debe ir en humildad, pero sobre todo con gratitud. Nunca vayas enojado a reclamar a Dios, sino a agradecerle por un día más de vida. Dios está dispuesto a oír nuestra voz, tomar nuestras cargas, pero algo más, a regalarnos una tranquilidad más allá de nuestro entendimiento. Por eso dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Eso es lo que quiere hacer Dios. Pero necesitamos demostrarle que confiamos en Él y que estamos muy agradecidos con Él. El siervo se olvida de sus preocupaciones cuando siente la presencia del amo. El creyente, cuando ve la grandeza del poder de Dios, comienza a ver diminutos sus problemas personales. El creyente, cuando recuerda que es salvo por toda la eternidad, ya no le preocupa tanto la muerte en esta tierra o la comida o el vestido. ¿Por qué? Porque sabe que vive por toda la eternidad. Y en tercer lugar, mis hermanos, el plan para la vida de paz, uno es tener buenas relaciones con los demás. En segundo lugar, estar liberándonos de la presión material de este mundo. Y en tercer lugar, nosotros necesitamos aprender a vivir o vivir aprendiendo de los valores bíblicos. Eso es lo que nos hace falta. Nos faltan valores y por la falta de valores somos frágiles. A veces nos debilitamos rápido. ¿Y qué es lo que dice Pablo en el versículo 8? Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar. Mis hermanos, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Es meditar en los valores que están en la palabra de Dios. Y Pablo usa algunos adjetivos aquí que nosotros necesitamos considerar. Por ejemplo, hablan de lo verdadero. ¿Qué significa eso? Habla para los actos de transparencia. Necesitamos aprender los valores de lo verdadero en la Biblia para tener actos de transparencia, no ocultamiento. Es un valor que nos ayuda a ver y hablar tal como son las cosas. El otro adjetivo es
honesto, digno. Se usa para valorar lo interno de las cosas. La honestidad es un valor que debe manifestarse en una conducta interna. Por ejemplo, que la palabra de Dios tenga valor dentro de nosotros. Que nuestra misma palabra tenga valor para los demás. El otro adjetivo es justo. Esto es actuar de acuerdo a la costumbre, a lo aprendido, a lo que está establecido. La justicia es un valor del cristiano que te ayuda a hacer lo correcto, te sirve para ser una persona responsable. Y el otro adjetivo que usa Pablo es puro, que viene de santidad. Se usa para algo limpio, consagrado a Dios. La pureza es un valor del cristiano que nos ayuda a estar siempre limpios delante de Dios. Y esto tiene que ver con mantenerse siempre limpios. ¿Qué significa esto? Cada vez que me equivoco, cada día yo debo pedirle perdón al Señor y de esa manera yo me voy a ir convirtiendo en esa persona limpia. Y el otro adjetivo que usa Pablo es honorable. Se usa para el acto de evitar malas palabras. El valor de la honorabilidad te va a ayudar a no dañar el testimonio de los demás. Todos debemos reflexionar sobre estos valores para poder tener un mejor testimonio y también para tener menos diferencias. Y por último, mis hermanos, una vez aprendido, nosotros necesitamos practicar los valores aprendidos. ¿Qué dice Pablo en el versículo 9? Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicar, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo al final pide a los creyentes a leer sus cartas y dirigir sus mentes para aprender la conducta de su nueva vida en Cristo. Saber lo que debemos ser y no intentar hacerlo nos convierte en insensatos y culpables, como dice Santiago capítulo 4 versículo 17. Lo que hemos oído, lo que hemos visto y aprendido es para ponerlo en práctica. De lo contrario, solo nos convertiremos, como dice Santiago, en oidores y no en hacedores. Y así nos engañamos a nosotros mismos. Un día vamos a estar delante de Dios, rindiendo cuentas de todo lo que debíamos hacer y también de todo lo que no debíamos hacer. Así lo dijo el Señor. Mis hermanos, necesitamos nosotros aprender a vivir en paz en esta tierra. Mejoremos nuestras relaciones con los demás. Aprendamos a liberarnos de las presiones materiales. Vivamos confiando en el Señor. Y en tercer lugar, aprendamos los valores bíblicos y apliquemos cada día en nuestras vidas. Y de esa manera el Señor nos regalará su bendición abundante. En esta mañana quiero animarte a ti, tú que eres hijo de Dios, tú que eres cristiano, tú que eres siervo del Señor. No vivas ni un día distanciado, resentido de otro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice a tus hijos, Señor, con esta palabra tuya. En el nombre de Jesús te agradezco por darme el privilegio de llegar a ellos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por su palabra en esta mañana y oramos para que Él nos pueda ayudar a ponerla en práctica. A continuación, vamos a tener la cena del Señor allí en sus casas y va a estar a cargo del pastor Miguel Macchiu. Buenos días, hermanos. Hoy día es el primer domingo del mes y según nuestra práctica es que todos los primeros domingos del mes tenemos la Santa Cena. Hoy, otra vez, en esta forma inhabitual, que se está volviendo cada vez habitual y normal, vamos a celebrar la Santa Cena a distancia. Cada uno en su casa espero que haya preparado sus panes o galletas y un vaso de vino o jugo de uva o
algún refresco que puede representar el vino que Cristo usó aquel entonces. Dice su palabra que Jesucristo dijo: la noche yo recibí del Señor lo mismo que lo transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la manera que después de haber cenado, tomó de la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ello en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que come el pan o bebe de esta copa del Señor de la manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe de su propia condena. Por eso hay que entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Así que, hermanos, vamos a invitar a cada uno que usemos unos instantes para orar delante del Señor y arrepentirnos de nuestros pecados. Preparemos nuestros corazones. Querido Padre Celestial, hoy estamos delante de ti. Reconocer que somos indignos. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones de los pecados. Sabemos que Cristo murió por nuestros pecados y nos limpió de toda maldad. Y cada uno de nosotros, de los presentes, hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Pero, Señor, diariamente, de muchas maneras, te seguimos ofendiendo y pecando. Perdona por los malos pensamientos. Perdona por nuestras malas palabras. Perdona por nuestras actitudes. Perdona por nuestras malas acciones. Perdónanos por cosas que debíamos haber hecho y no hemos hecho. Perdona, Señor, por tantos pecados que incurrimos diariamente. Señor, y nos aferramos a tu promesa, que dice que si confesamos nuestros pecados, fiel y justo eres tú, para perdonar en toda maldad. Te entregamos, Señor, todas nuestras iniquidades delante de ti, para que por la sangre preciosa de Jesucristo tú nos perdones. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como aquella noche Jesucristo con sus discípulos, Él tomó del pan y lo partió y dijo: este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Hermanos, tomemos el pan juntos. Después de haber tomado el pan, Él tomó de la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que será derramado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Hermanos, juntos tomemos de la copa. Hermanos, vamos ahora. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque Jesucristo hace 2000 años atrás, Él decidió venir voluntariamente a morir por nosotros como cual Cordero de Dios. Él no era un animal, pero murió como un animal. Él no cometió pecado, pero Él murió como un pecador. Él cargó sobre sí todas las culpas del hombre, Señor. Él no lo cogieron y lo obligaron como un animal de cordero, aquel entonces que se entregaba en sacrificio. Jesucristo voluntariamente decidió a inmolarse, morir por nosotros. Por eso te agradecemos, Señor. Al ver cómo murió Jesucristo, al leer las historias bíblicas, los evangelios, Señor, sabemos que cuánto Él sufrió, Señor. Y Él en el huerto de Getsemaní oró y clamó, dijo: si puedes, quita esta copa de mí. Jesucristo estaba sufriendo ya emocionalmente. Sabía que iba a morir, iba a ser apresado, golpeado, humillado. Pero sin embargo, Cristo estuvo dispuesto a hacerlo.
Hoy, Señor, el recuerdo de lo que Cristo hizo por nosotros nos anima y nos recuerda, nos sensibiliza a vivir con temor y reverencia. Nuestros actos, nuestros pensamientos, cada acción sea conforme a tu voluntad. Perdónanos una vez más. Gracias, Señor, por lo que Cristo hizo por nosotros. Y así como recordamos lo que Cristo murió por nosotros, también recordamos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús rogamos así. Amén. Señor les bendiga. Gracias a Dios por este tiempo que hemos podido recordar el grande sacrificio y el grande amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Y ahora en estos momentos vamos a presentar nuestra adoración a Él a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Y como una ofrenda y agradecimiento de todo nuestro corazón, queremos entregarte nuestros diezmos y ofrendas para que puedan ser utilizados para la extensión de tu reino en esta tierra. Te ruego, Padre, que tú des sabiduría a las personas que están encargadas de administrar tus bienes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si ustedes desean depositar sus diezmos y ofrendas en la cuenta de Facebook de la iglesia y también en el WhatsApp, allí encontrarán los números de cuenta en donde pueden hacer sus depósitos. A continuación, vamos a prestar atención porque vamos a ver los anuncios de nuestra iglesia, pero quiero anunciarles que a partir de la próxima semana empezamos nuestro mes de conferencia misionera. Estemos atentos entonces. Qué alegría haber podido alabar al Señor y escuchar su palabra desde nuestros hogares, que podamos meditar y poner en práctica todo lo que hemos escuchado en esta mañana. Pasen este mensaje a sus familiares, vecinos y amigos. Y nos vemos la próxima semana y estamos terminando nuestro servicio de esta mañana con el himno Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que cada uno de nosotros, desde el fondo de nuestro corazón, podamos decirle esas palabras a nuestro Dios. Nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga.
esté consagrada a ti, Señor. Que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir